Y el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él dijo, no lo sé. ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? Génesis 4:9. No he olvidado el día que usted abrió el vagón de ganado y me liberó. Yo no tenía fuerzas para echarme a sus pies y besar sus zapatos, porque estaba débil. No era necesario. Pero ahora voy a arrodillarme y voy a besar sus zapatos. Era mi sueño. No me debe nada. Dios le bendiga, Dios le bendiga. No, Dios le bendiga a usted. Los libertadores. ¿Por qué luchamos? Recuerdo la primera vez que escuché el nombre de Adolf Hitler. No era una buena persona. Yo era un chico joven y no sabía muy bien lo que estaba pasando, pero algo ocurría en Europa, en un lugar llamado Alemania, y yo no sabía dónde estaba ese lugar. La Alemania nazi también aparecía en los titulares de Estados Unidos. El nuevo régimen era intrigante y terrible a la vez, pero Hitler y Alemania estaban lejos, y Estados Unidos tenía sus propios problemas. Adolf Hitler era un pecador y, por supuesto, odiaba a los judíos. Y eso se decía en nuestros periódicos locales. Hitler conducía una guerra obsesiva contra los judíos. El antisemitismo se convirtió en doctrina oficial del Estado. 500.000 judíos alemanes habían sido detenidos y apartados de la sociedad. La gran mayoría de alemanes miraban hacia otro lado. Los críticos y los judíos solo tenían una opción: huir. Mi padre vino y me dijo: Hermann, no puedes quedarte en este país. Tienes que marcharte inmediatamente, porque están llevándose a los jóvenes de tu edad. Yo tenía 17 años. Los detienen en la calle y los envían a Dachau. Dachau, la definición del terror. El campo de concentración se estableció solo unas semanas después del ascenso de los nazis al poder. Desde el exterior, era un campo de reeducación para la oposición política. De hecho, un campo de entrenamiento para la violencia totalitaria y un modelo para los futuros campos de concentración. Todos sabíamos que algo iba a suceder. No sé exactamente cuándo decidimos ir a la guerra. Pero como niños que éramos, no prestábamos atención, porque pensamos que nunca lo veríamos. Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium, auch mit der regulären Soldaten geschossen. Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. ...1 de septiembre de 1939, Alemania invadía Polonia. Estallaba la Segunda Guerra Mundial. Europa en llamas otra vez. Ben Lesser tenía 11 años cuando fue testigo de las primeras horas de la ocupación de Cracovia. Un camión se detuvo ante nuestro edificio por la mañana temprano a las 5. Y subieron corriendo, pistola en mano, golpeando a todo el mundo. Llevaban sacos y nos gritaban que metiéramos en ellos todos nuestros objetos de valor. Y al mismo tiempo nos golpeaban. El ejército alemán era seguido por los grupos especiales de las SS y la policía. Estas unidades asesinas actuaban bajo las órdenes de Hitler y el consentimiento de la Wehrmacht. Si no obedecías todas sus reglas, si te olvidabas de llevar la estrella de David, o no llevabas tu identificación, te disparaban allí mismo. 3 millones de judíos vivían en la Polonia ocupada, marcados con la estrella de David en amarillo.
eran presa fácil para los alemanes. Y se les había desprovisto de cualquier protección o derecho. Estábamos asustados, aterrorizados. Cada minuto del día pensábamos que iba a ocurrir algo. Sabíamos que nuestra vida estaba en peligro, que podíamos morir en cualquier momento. Y vivíamos minuto a minuto, rezábamos mucho y esperábamos que no nos pasara nada. Aunque Europa estaba en guerra, Washington se dejaba llevar por una falsa sensación de seguridad. En Washington intentaban resolver los problemas políticos. El presidente Roosevelt había ofrecido ayuda limitada a los aliados, pero era impensable la implicación del ejército en la guerra contra los alemanes. Yo había ido a la escuela dominical de Franklin y entre la escuela dominical y el oficio en la iglesia teníamos un rato de descanso. Éramos adolescentes, teníamos unos 16 años. Fuimos a la botica de la esquina y el dependiente nos llamó la atención. Nos dijo, callaos, callaos. Nos callamos y oímos la radio. Y por primera vez supimos que los japoneses habían bombardeado Pearl Harbor. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. 7 de diciembre de 1941, el día de la infamia. Aliado de Hitler, Japón llevó a cabo un ataque militar por sorpresa contra Pearl Harbor, Hawái. Más de 2000 personas murieron en el ataque. Estados Unidos declaró la guerra al Imperio japonés. Solo unos pocos días después, Hitler declaraba la guerra a los Estados Unidos. El conflicto europeo se extendió, convirtiéndose en una guerra mundial. Cuando oímos la noticia, dejamos a medias nuestros refrescos y salimos de la botica sin decir una palabra. The first number is serial number 158. El presidente Roosevelt se convirtió en el líder del mundo libre. Se ofrecieron voluntarios 50 millones de hombres. Finalmente, fueron aceptados 10 millones. Uno de ellos era Donald Greenbaum, de Filadelfia. En aquella época yo era casi un niño. Teníamos un enemigo y mis amigos y yo queríamos ir. Estaba impaciente por entrar en el ejército. Después de años de aislamiento de la política exterior, la nación norteamericana se implicaba. Todo el mundo estaba entusiasmado con la guerra. Yo tenía 16 años y medio, pero quería asegurarme de formar parte de las fuerzas. Y dije que tenía 18 años. Adelanté en 2 años mi fecha de nacimiento. A esa edad querías formar parte de la defensa de los Estados Unidos. Lo deseábamos. Nos sentíamos orgullosos de ser estadounidenses. Entre los atrapados por el entusiasmo de ir a la guerra estaba un judío nacido en Alemania, Hermann Kohn. En 1939, él y su familia habían logrado huir de la Alemania nazi hacia Estados Unidos. Yo estaba muy emocionado en esa época y estaba deseando entrar en el ejército norteamericano. Ocupación de Polonia, primavera de 1942. Los escuadrones asesinos cazaban judíos. Eran rodeados y asesinados a miles. Durante este tiempo, Ben Lesser estaba en el gueto y fue testigo. Cuando entraban en un apartamento, golpeaban el suelo con sus botas. Y así sabían si había algún espacio vacío, donde la gente podía haberse escondido. Si te habías escondido y te encontraban, te disparaban allí mismo. Orgías de violencia y arbitrariedad eran las señas de identidad de los militares. Cuando la situación se tranquilizó, decidimos salir. Los muertos yacían en el suelo por todas partes. Había pedazos de seres humanos destrozados por los perros. Y algunas personas iban con carretillas de mano recogiendo cadáveres y restos y los apilaban en las carretillas. Y esos civilizados y educados alemanes rociaban los cuerpos con gasolina y les prendían fuego.
Conferencia de Teherán, 1943. Se había formado la coalición anti-Hitler. Stalin, Roosevelt y Churchill ya estaban planeando el ataque a Alemania. Los tres jefes de Estado ya habían recibido informes sobre los asesinatos en masa de judíos. Pero detener tales atrocidades no era un objetivo para el ejército. No teníamos idea de lo que estaba pasando allí. Cuando entré en el ejército todavía no teníamos ni idea. Lo único que sabíamos era que Alemania estaba ocupando Checoslovaquia y Polonia y que intentaban dominar el mundo, que era nuestro enemigo, pero no sabíamos nada del tema de los judíos. Ben Lesser logró escapar de la Polonia ocupada por los nazis. Se refugió con su familia en Hungría. Las atrocidades contra los judíos de los países vecinos todavía parecían estar muy lejos. Yo sabía lo que estaba sucediendo. Disparaban a la gente, se los llevaban y los mataban. Y yo lo contaba. Y no les preocupaba. Eso nunca ocurriría en Hungría, porque Hungría era un aliado de Alemania. Entonces, ¿por qué iban a ocupar Hungría? No tenía sentido. Unos 800.000 judíos seguían viviendo allí, creyendo estar a salvo de la persecución nazi. Hasta entonces, Hungría se había negado a apoyar los asesinatos en masa. En marzo de 1944, la Wehrmacht alemana ocupó el territorio. El período de gracia para los judíos había terminado. Le dije: papá, podríamos huir como los judíos polacos huyeron de Polonia. Podríamos huir a Rumanía. Y de Rumanía podríamos ir a Chipre, a Inglaterra, a Palestina. Podríamos habernos ido a varios lugares porque teníamos dinero. Mi padre era ultrarreligioso. Nunca daba un paso en su vida sin permiso del rabino. Y este le dijo: quédate aquí. Sobreviviremos. No te vayas. Joshua demostró tener razón. Hungría vio el último capítulo del Holocausto. Dijeron a todo el mundo que iban a enviarles a Alemania. Y allí vivirían todos juntos. Los niños serían atendidos. Irían a la escuela y se ocuparían de las personas mayores. Nos llevaron a la estación del ferrocarril y allí estaban los vagones de ganado preparados para nosotros. Mayo de 1944. Empiezan las deportaciones, eufemísticamente llamadas traslados. Los nazis ocultaban la verdadera naturaleza de sus unidades de evacuación. El pánico o la resistencia eran una molestia para el buen funcionamiento. Antes de cerrar las puertas nos dieron unos cubos y nos dijeron que los utilizásemos para hacer nuestras necesidades. La compañía del ferrocarril alemán cobró 4 Pfennig por kilómetro del recorrido en tercera clase, solo de ida. Se hacía un descuento del 50% para niños entre 4 y 10 años. Los bebés viajaban gratuitamente. No podías estirar las piernas, no podías echarte. Los viejos, los jóvenes, los niños, todos lloraban. La compañía de ferrocarriles de Alemania hizo una fortuna, el equivalente a más de 500 millones de dólares de hoy. Y el tren empezó a moverse. Al principio a la gente le daba vergüenza hacer sus necesidades en aquellos cubos. Cogíamos una manta y la sosteníamos mientras se utilizaban los cubos. Pero después dejaron de sentirse avergonzados y los cubos se llenaron. Estuvimos en el vagón de ganado aproximadamente casi una semana. No teníamos comida, ni agua. Nadie había llevado nada, ni había nada. Había niños, viejos, jóvenes, enfermos. Muchos murieron mientras estaban allí.
Llegué el sábado por la mañana a las 6. Una hermosa mañana soleada. Miramos al exterior y vimos una puerta con un letrero en la parte superior. Arbeit macht frei. Eso tenía sentido para nosotros. Era un campo de trabajo donde seguramente estaríamos y trabajaríamos. Llegada al andén de carga de Auschwitz-Birkenau. Abrieron el vagón de ganado y nos dijeron que saltásemos. Empezaron a gritar, raus, raus, schnell. Los presos vestían ropa de rayas y gritaban en varios idiomas: húngaro, polaco, yiddish. Déjenlo todo donde está. Dejen ahí todas sus pertenencias. No las recojan. Los presos que había allí ayudaban a los recién llegados. Uno de ellos cruzó la mirada con Ernie Gross. Vi que uno de ellos, que estaba en el andén, me miró unas cuantas veces. Y al final se acercó a mí y me dijo, ¿cuántos años tienes? Le dije, tengo 15. Y añadió, cuando estés delante de un nazi con un pastor alemán es mejor que digas que tienes 17. Yo tenía 15 años y medio en ese momento. ¿Por qué me quedé con mi tío en vez de con los niños? Nos habían prometido que los niños serían atendidos. Pero había algo que no cuadraba. Si se trataba de un campo de trabajo, te utilizarían como mano de obra. Y pensé que si trabajaba, tendría mejor comida. Yo dije Arbeit. No tengo miedo de Arbeit porque estoy sano y soy fuerte. Nos pusieron en fila. Estuvimos en fila aproximadamente medio día. Miles de personas. En el andén se hacía la selección. Separaban a los aptos y a los no aptos para el trabajo. Estábamos más cerca del nazi y el pastor alemán me dio más miedo que el nazi porque me estaba mirando. A mis dos hermanos les dijeron que se pusieran a la derecha, irían al campo de trabajo. Cuando llegó mi turno, me miró la cara, volvió a mirarme y me preguntó, ¿cuántos años tienes? No podía respirar y no sé por qué le dije 17 y él no me entendió. Me lo volvió a preguntar y decidí ponerme erguido y parecer fuerte y le dije 17. Ernie Gross fue separado de sus padres. Me acerqué a él antes de que me preguntara. Me puse firme, le saludé y le dije, tengo 18 años, estoy sano y soy apto para el trabajo. Nos pusieron en fila, un hombre nos contaba y dijo, judíos húngaros, ¿creéis que venís aquí de vacaciones? Estáis equivocados. ¿Veis esas chimeneas, esas cenizas? Son de vuestros hermanos, madres, padres y hermanas. Y si no os portáis bien y hacéis lo que os digan, así es como terminaréis convertidos en cenizas. A mi padre, mi madre y mi hermana las pusieron a la izquierda. Y yo quería ir a la izquierda también. Me golpearon como a un perro, terriblemente. Una vez, 2 veces o 3 veces. Y luego saltó un perro sobre mí y me tiró al suelo. Y entonces me dije, Joshua, no te hagas el listo, ve a donde te digan. Y fui hacia la derecha. Los no aptos para el trabajo se mantenían a la espera. Bajo el falso pretexto de llevarlos a las duchas, eran conducidos a las cámaras de gas y los mataban. Sus cuerpos eran incinerados en el crematorio.
Cuando oí eso se me heló la sangre, no lo podía creer. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo? Esto es el infierno en la tierra. ¿Cómo puede ocurrir esto? No estamos en la Edad Media, estamos en el siglo XX. ¿Cómo es posible? ¿Mi hermana? ¿Mi hermano pequeño? ¿Cenizas? ...6 de junio de 1944... Operación Overlord. Las fuerzas aliadas desembarcan en la costa de Normandía. Bajo el mando de Estados Unidos, más de 150.000 soldados de 14 naciones fueron a la guerra contra la Alemania de Hitler. Recuerdo el desembarco en la playa de Utah. Recuerdo las bolsas para cadáveres. Recuerdo a los heridos, a los muertos. Era la mayor armada en la historia del mundo y el comienzo del fin de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los soldados era el emigrante judío Hermann Kohn. Tuvimos que avanzar por el agua los últimos 500 metros hasta llegar a la orilla. Y luego tuvimos que correr por la playa de Omaha bajo fuego enemigo. 5.000 barcos y 11.000 aviones apoyaban la invasión. Esta operación se ha planeado para conseguir la victoria, y así será. Esa fue la orden dada por el general norteamericano Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas aliadas. Teníamos un objetivo en mente: terminar la guerra y volver a casa, a nuestro país. Esperábamos sobrevivir. Vimos la muerte a nuestro alrededor. Almighty God, our sons, pride of our nation, this day have set upon a mighty endeavor, a struggle to preserve our republic, our religion, and our civilization, and to set free a suffering humanity. Nadie esperaba morir ni ser herido. Pensabas, tal vez él sí, yo no. Pero esa es la actitud que debías tener. Unos 9.000 civiles, aliados y soldados alemanes perdieron la vida en el día D. A la semana te habías endurecido. Fulano ha perdido un brazo. Oh, qué pena, fulano murió ayer. Qué lástima. Lo aceptamos enseguida, porque había mucho sufrimiento y nos dimos cuenta de que estábamos en una guerra. Mientras avanzaban por Francia, los soldados hicieron miles de prisioneros alemanes. Eran una importante fuente de información para los estadounidenses. Y algunos la dieron abiertamente. Teníamos miles de prisioneros de guerra alemanes. Caminé por el campamento y el primer hombre que vi llevaba el uniforme de las SS. Llevaba una banda, Adolf Hitler Leibstandarte, que significa Guardia Personal Privada de Adolf Hitler. Le dije, ven conmigo. Me llevé a aquel hijo de perra a las afueras del campamento. Le di una pala. Le dije, ¿qué tengo que hacer? Y le dije, cavar. Cavar una letrina detrás de otra. Al ser observador avanzado, y era algo para lo que me presenté voluntariamente, tenía la opción de llevar una radio de 270 kilos en mi mochila y recibir instrucciones de un observador avanzado, o viajar en un jeep con conductor. Bueno, elegí el jeep con conductor. Así no tenía que caminar con la mochila de 270 kilos a la espalda. Y la primera vez que vimos una división de obús, un 88, un alemán 88, lo anuncié por radio y la destruimos. Y dije, he hecho un touchdown. El desembarco aliado en la costa de Normandía fue una emboscada al Tercer Reich. En el este, el Ejército Rojo lideraba el avance en su lucha sin cuartel contra la Alemania nazi. La ayuda se acercaba por el oeste. El 25 de agosto fue liberada París. Estábamos liberando a la gente en Francia, Bélgica y Holanda y nos daban la bienvenida. Llevaban banderas de Estados Unidos, francesas y belgas y nos daban vino, flores, besos y abrazos.
y luego nos dirigimos a Alemania a través de Francia. En ese momento, por supuesto, ya no había posibilidad de que los alemanes nos rechazaran, pero lo decían. 16 de diciembre de 1944. Empezó la Operación Alerta en el Rin, la última gran ofensiva de Hitler. 200.000 hombres atacaron a las tropas aliadas, avanzando por una franja de 65 kilómetros entre Bélgica y Luxemburgo. Los alemanes esperaban cortar las líneas de suministro aliadas. El ejército norteamericano necesitaba a todos sus hombres. Jimmy Gentry se dirigía al frente. El camión nos llevó hasta una cierta distancia, nos dejó allí y caminamos. Éramos la infantería. Esa fue la última vez que me transportaron hasta que terminó la guerra. Y empezamos a caminar, nos hundíamos en la nieve e intentábamos evitar congelarnos. Y luego entré en combate por primera vez. El granjero de Tennessee seguía teniendo fe. Y le pedí a Dios, por favor, cuida de mí. Uno de los hombres era el artillero Daniel Gillespie. Estaba muy poco entusiasmado al principio. Tuve todas las experiencias que podían hacerte desear no estar en el ejército. Pero sabías que estaba en el ejército y que no podías escapar. La tropa no estaba bien abastecida y estaba mal preparada para luchar en las boscosas Ardenas. Avanzábamos 5 metros hasta que encontrábamos oposición. Siempre iba delante el primer explorador y nadie quería ser el primero porque era el que moría antes. Cuando le disparaban, sabíamos que estábamos entre el enemigo. La batalla de las Ardenas pasaría a la historia de Estados Unidos como la mayor batalla terrestre jamás librada, donde 100.000 soldados estadounidenses perdieron la vida. Finalmente, los aliados lograron que los alemanes retrocedieran. Muchos de mis amigos fueron destinados a la línea del frente y no regresaron. Mientras los aliados avanzaban hacia el oeste, los asesinatos industrializados continuaban en el este. En Auschwitz morían diariamente miles de personas. Era un lugar sin tiempo ni espacio. Yo no sabía dónde estaba, no sabía por qué estaba allí. Parecía que me habían exiliado de un mundo en el que trabajaba, en el que me divertía y comía, y me habían condenado a un mundo en un campamento de donde no podía salir. La vida en Auschwitz era maltrato, crueldad y trabajo de esclavo hasta el agotamiento. Para muchos, solo había una salida: el suicidio. Los prisioneros se lanzaban contra la valla electrificada y morían electrocutados. Por la mañana solía salir por la puerta de atrás, porque sabía que a las 6 en punto desconectaban la alta tensión. Entonces los capos daban la orden de que los descolgasen. Cuando los recogía, lo primero que hacía era registrar los pantalones, y siempre encontraba comida. Estaba empapada de orina, de heces humanas, infestada de piojos. No sé, 100 o 500 piojos. Pero daba igual. La limpiaba con mis pantalones o con los suyos, los del muerto, y me la comía enseguida. Porque podría acercarse otro prisionero y quitármela de las manos o de la boca. Llenaba mi estómago y era feliz. Era feliz durante un día como un animal. El hambre era el peor tormento para Joshua Kaufman, que tenía 15 años. Durante ese tiempo, se ofreció voluntario para trabajar. Si trabajabas, tenías más comida. Pedían gente para trabajar en el crematorio. Mi trabajo consistía en separar a las personas. Por el sufrimiento al ser gaseados, estaban pegados unos a otros. Los niños a sus madres, las madres a sus hermanas, estaban muertos y congelados.
Tenía que romper los huesos para separarlos y ponerlos en el carro de transporte. Y otro grupo empujaba los carros hasta el crematorio. Una perfecta y monstruosa máquina de muerte hecha en Alemania. Algo sin precedentes en la historia de la humanidad. Pero el deseo de sobrevivir de Joshua era más fuerte. Y yo no tenía miedo al trabajo. No tenía miedo a que me torturaran. No tenía miedo a nada. Yo solo pensaba que quería sobrevivir y sobreviviría. Alemania vivía bajo una lluvia de bombas aliadas. En el este, el Ejército Rojo avanzaba hacia Berlín. En el oeste, no había nada que detuviera a los norteamericanos y sus aliados. Los prisioneros de Auschwitz, aptos para el trabajo, fueron trasladados a Alemania. Ernie Gross era uno de ellos. Fue enviado a hacer trabajos forzados a uno de los muchos campos de Dachau. Tuvimos que hacer muchas obras de construcción para reparar la devastación causada por los aviones estadounidenses. Necesitaban gente en Dachau. No nos llevaron a un viaje turístico. Trabajábamos las 24 horas del día. Éramos miles de personas. Dachau tenía más de 30 grandes subcampos con más de 30.000 obreros esclavizados que trabajaban casi exclusivamente en armamento. El primer día en el campo fue muy duro para mí. Íbamos a un tren. Teníamos que cargar con sacos de cemento de 200 kilos. Un prisionero que estaba arriba me lo ponía en el hombro y tenía que llevarlo a los camiones. Yo solo tenía 15 años y cuando me cargaban con los sacos de cemento, pensaba que se me iban a romper los huesos. Ellos gritaban, "Maglos, Maglos, schneller". No me paraba a pesar del dolor, porque si lo hubiera hecho, me habrían golpeado o incluso disparado. Pero lo conseguí y sabía que iba a sobrevivir. Y estaba contento por trabajar porque veía lo que les pasaba a las personas que no trabajaban. El esfuerzo final. La gente de Hitler se dirigía a una muerte segura. Eran jóvenes, viejos, enfermos y heridos, mal equipados y sin apenas formación. Cuando llegamos a la frontera con Alemania, estaban defendiendo su país, así que la resistencia era abrumadora. Avanzábamos muy lentamente. Recuerdo que pensaba en los alemanes. Estaban más o menos como nosotros. Luchaban por su país y no estaban de acuerdo con quienes mandaban. Eran seres humanos como nosotros. Pero en esos momentos pensabas, no quiero morir. Y seguías luchando. Durante las semanas siguientes, los norteamericanos penetraron más profundamente en el corazón de Alemania. Era agotador. Se combatía casa por casa. Nos decían, no entren en ninguna casa, no estén a solas con nadie, no confraternicen, no les den la espalda. Había hombres que ocultaban cuchillos, niños con granadas, te saludaban con una mano y te lanzaban una granada con la otra. Hermann Cohn regresó a su Alemania natal, desplegado como intérprete de su unidad. Era una sensación extraña. Volví al país donde había nacido. Llegué a la ciudad donde oías hablar a los nativos en alemán, en idioma alemán, que por supuesto yo hablaba perfectamente. Era una sensación extraña, pero vivías con ella. Nos hablaron de un depósito de suministros llamado Dachau. Era un depósito del ejército alemán, de armas y municiones, de combustible para sus tanques, alimento para la tropa. Reventadlo y seguid adelante. Las tropas norteamericanas avanzaban hacia Múnich. En su camino estaba Dachau. Se rumoreaba que el gran campo de concentración estaba en algún lugar cercano a la población, pero los norteamericanos no conocían su ubicación.
Llegamos a un sitio que no sabíamos qué era. Nadie sabía qué era. Parecía un campamento. Había unos muros altos, y dijimos, ¿qué es esto? Olía muy mal. Hedía. Se olía desde kilómetros. Los soldados no habían sido advertidos de lo que podían descubrir. Estábamos delante y la primera reacción fue, ¿qué es ese horrible olor? ¿De dónde viene ese olor? Pregunté, Smithy, ¿qué es ese olor? Y dijo, tío, no lo sé, es horrible. El hedor se percibía desde kilómetros. Alguien dijo, yo creo que los alemanes deben estar usando algún tipo de gas para ganar la guerra. Pensábamos que era eso. Pasamos al lado de unos cuantos trenes. Seguimos andando y rodeamos la valla para entrar por la puerta. Y allí encontramos los cadáveres. Era el olor que percibíamos. Era un olor horrible, procedente de cadáveres de seres humanos. Los brazos y las piernas, no más gruesos que un palo de escoba, se les veía todas las costillas. El tren de la muerte. Un transporte de evacuación del campo de concentración de Buchenwald. Miles de cadáveres en más de 40 vagones. Habían viajado durante 3 semanas sin agua, sin comida. Recuerdo que le pregunté a un compañero de pelotón, un neoyorquino, ¿quiénes son estas personas? Y dijo, son judíos. ¿Por qué? No podía entender por qué. ¿Qué motivos hay para esto? Y todos los hombres de mi grupo estaban igual, atónitos, sorprendidos. Algunos de los vagones estaban cerrados y cuando los abrimos, el olor te echaba para atrás. Un par de chicos vomitaron por el hedor. Pero sabíamos que teníamos que entrar en aquel campo y averiguar qué estaba pasando. Así que seguimos adelante. Los hombres siguieron avanzando por la gran guarnición y lugar de entrenamiento de las SS. Uno de los miembros de mi pelotón mató a unos cuantos alemanes, los guardias. No debería haberlo hecho. Se estaban rindiendo. Ira, rabia y asco. Mataron a 50 guardias de las SS durante el ataque. El incidente ha sido motivo de controversia en nuestros días. Yo tuve la misma oportunidad, pero no pensé en matar a ningún hombre. Yo sabía que nuestra compañía no permitía que los judíos custodiaran a los prisioneros y por eso me ofrecí. Porque ellos les dejaban escapar y luego les disparaban. Finalmente llegamos a otra valla interior dentro del gran muro. Y al otro lado de la alambrada de espinos estaba lo que yo describí como un mar de rostros. Nos encontramos con esos hombres con uniformes que parecían pijamas. No sabían quiénes éramos. Por suerte, uno de nuestros hombres era judío, hablaba algo de yiddish, y les dijo que éramos soldados norteamericanos. Y de repente vi a los soldados alemanes arrojando sus armas y huyendo. Y no sabía qué pasaba. Me di la vuelta y vi que había un jeep norteamericano con 4 soldados. De pronto escuchamos Befreiung, Befreiung, liberación, liberación, norteamericanos, norteamericanos. Campo de concentración de Dachau. Desde marzo de 1933, más de 200.000 personas de toda Europa estuvieron prisioneras aquí. Mataron a más de 40.000 víctimas.
El 29 de abril de 1945, el día de la liberación, quedaban unos 32.000 prisioneros. Hasta el último momento vivieron temiendo constantemente que les mataran. Los nazis no querían que sobreviviera ningún testigo. Le dije a mi primo, salgamos a ver qué está pasando. Nos ayudamos el uno al otro a incorporarnos y salimos. Vimos soldados norteamericanos. Vimos algunos internos arrastrándose por el suelo para besar sus botas, sus zapatos, intentando abrazarles. ¿Saben qué es ver a un soldado saliendo de los tanques y ver huir a los alemanes? Ver a los soldados norteamericanos era saber que Dios existía y que bajaba del cielo. El último minuto fue pasar de estar entre los muertos a estar vivo. Supervivientes. Hombres adultos que no pesaban más de 40 kilos. Reuniendo sus últimas fuerzas, bajaron del tren de la muerte de Buchenwald. Ben Lesser y su primo eran dos de ellos. Dos norteamericanos se acercaron a nosotros y uno de ellos traía una lata abierta de carne y nos la dio. Olía tan bien que cometimos un gran error y comimos un poco. Ambos enfermamos de disentería. Mi primo murió esa noche en mis brazos. Yo no quería que se lo llevaran, seguía hablando con él, llorando y sosteniéndolo. Finalmente vinieron y se lo llevaron. Hacías todo lo que podías, porque veías cómo morían y te sentías muy mal por ellos. Tenías deseos de suicidarte por las cosas que se estaban produciendo en el campo y porque no podías hacer nada al respecto. Era una visión increíble. En aquel campo murieron más de 100.000 personas. Llevaron a Joshua Kaufman a un hospital. Nos cuidaron como si fuéramos niños. Nos llevaron al hospital de campaña. Eisenhower vino a visitarnos. Estuve a 3 metros de Eisenhower. Dijo, si no hubiera estado en Dachau y no hubiese visto lo que he visto aquí, nunca lo hubiera creído. Los norteamericanos llamaban a los supervivientes los muertos andantes. Parecía la escena de una película de terror. Incomprensible para el cerebro humano. No podían creer tanta maldad. Mi unidad estaba a las afueras de Múnich y alguien vino corriendo y dijo, hemos liberado Dachau. Dije, ¿estás bromeando? Añadió, necesitan médicos, clérigos e intérpretes. Yo voy y tú te vienes conmigo. En los días siguientes, un sinfín de periodistas y políticos estadounidenses visitaron el campamento. Eisenhower les ordenó obtener imágenes de los campos de concentración liberados. En Estados Unidos, mucha gente creía que la noticia del holocausto de los judíos europeos era falsa. Estaban en pilas altas, desnudos. Era terrible, terrible. Y recuerdo que antes de irnos, entraron en el campo un grupo de habitantes de Dachau y les obligaron a ver lo que nosotros veíamos. Asesinatos en masa al lado de donde ellos vivían.
Por supuesto, negaron saber lo que estaba pasando. Nunca habían tenido la menor sospecha. Y aunque eran vecinos de Dachau, del pueblo de Dachau, no estaban al tanto de esas cosas. Me cuesta creerlo, pero quién sabe. Nosotros, los soldados aliados y los norteamericanos, no somos del todo inocentes. Estábamos ciegos, fuimos incrédulos y lentos. Es lo que dijo el general Eisenhower cuando vio lo ocurrido en el campo de concentración de Dachau. Esto no puede volver a ocurrir. Memorial de la Liberación en Nueva Jersey. La estatua representa a un libertador americano con un superviviente del Holocausto. Sus cuerpos están unidos, como si compartieran un solo corazón. Y fui liberado. Durante 60 años estuve buscando a cualquiera de los norteamericanos que me liberó para darle las gracias por salvarme la vida. Hoy son amigos inseparables. Juntos cuentan su historia en Dachau a estudiantes por todos los Estados Unidos. Tardé 60 años en encontrar a Don Greenbaum, que me liberó, y nos hicimos amigos inmediatamente. Es como mi hermano mayor, me trata como si fuera mi hermano mayor. Lo que más me gusta de ti es que cada vez que te cuento un chiste, te ríes más que nadie. Me gustan tus chistes. Espero que sigas igual. Yo estuve allí, pero no lo viví. Yo estuve allí y me fui. Ellos estuvieron allí y siguen estando allí. Nunca olvidarán el par de años que pasaron en el campo, escondidos en un bosque o en una alcantarilla, sin comida y maltratados. Yo no sufrí eso. Yo lo vi desde fuera y ayudé a sacarlos de aquella situación. De no ser por los libertadores, por los norteamericanos, yo no estaría hoy aquí, porque estaba a un día o solo a unas horas de la muerte. Probablemente la peor situación que viví allí era ver tantos cadáveres. Los recordaré toda mi vida. Y todavía recuerdo cada detalle. Recuerdo cada lugar en que estuve. Podría volver allí ahora mismo y recorrerlo todo con los ojos vendados. Estaba muy contento de salir de Dachau. Yo no sabía lo que era un campo de concentración. Y ahora lo sé. Yo no tenía fuerzas para caminar hasta los soldados y besarles los pies. Pero hoy lo he hecho después de 70 años. Es increíble. Él estuvo allí y yo estuve allí. No podía ponerme en pie para abrazar a los soldados y mi mente quería hacerlo, pero no podía. Odio las cosas que vi ese día. Me gusta el hecho de haber estado allí para hacer algo bueno. Pero odio el hecho de que aquel campo estuviera allí, que existiera. A veces me avergüenza estar vivo y no bromeo. ¿Por qué yo? En mi familia éramos 100 personas y sobrevivimos 5. ¿Por qué? Soy su hija menor, Alexandra. Quiero que sepa que yo no estaría aquí si ustedes no hubieran hecho lo que hicieron. Gracias desde el fondo de mi corazón, en mi nombre y en el de mis hermanos, de mi madre y todas las generaciones futuras. Muchas gracias. Cuando vi por primera vez a esas personas y la forma en que las habían tratado, por primera vez pensé que sin duda ser soldado era un regalo.
Era algo muy bueno. ¿Qué es eso? Todos los años he pensado en eso. Todos estos años. Tengo 90 años. No estaré aquí dentro de 10 años para contar mi historia y por eso esperamos que ustedes, chicos y chicas, se la cuenten por nosotros a sus hermanos. Dice... Es todo lo que pedimos. Dice que cuando volvamos a casa se lo contemos a los amigos, a los familiares. Haznos una foto, por favor. Put it in the school yearbook. That's for sure.